Bueno muchachos, cordial saludo para todos. Como les mencioné anteriormente, pues este va a ser un video de carácter breve prácticamente por lo que es el repaso para lo que va a ser el parcial. Tengan en cuenta muchachos que el parcial pues, bueno, como ya les había dicho, va a ser el día viernes y va a ser de selección múltiple, ¿sí? Donde vamos a tener en cuenta todas las temáticas. Entonces vamos a ver un breve repaso. Entonces nosotros estamos viendo prácticamente cómo era el metabolismo de los lípidos y cómo ese metabolismo de los lípidos influenciaba tanto en lo que era la dislipidemia como en la obesidad. Entonces primero que debemos tener en cuenta qué son los lípidos y cómo hacemos ese metabolismo, ¿no? Entonces recordemos que tienen características como las que se mencionan acá en esta diapositiva de carácter sencillo, como son insolubles en agua, ¿sí? Que tienen una función de carácter energética que sería, digamos, la más relevante o la cual más nos interesaría a nosotros como tal. Mm. Recordémosles que se le llaman triglicéridos porque, bueno, están compuestos por tres moléculas de triacilglicerol, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, para que vayamos ahí haciendo un pequeño repaso, recordemos cómo empieza todo este proceso digestivo, todo este proceso metabólico. Ya sabemos que empieza cuando nosotros empezamos por la boca, que empiezan a actuar lo que son enzimas, como es la lipasa lingual que se encuentra en la boca y la lipasa gástrica que ya se encontraría en el estómago. Habíamos mencionado que cuando eh, lo que son los triglicéridos o los lípidos llegan al estómago, ahí en el momento en el que interactúa gástrica, qué pena, ahí se alcanza a degradar aproximadamente un 30% o se alcanza a hacer un metabolismo aproximadamente un 30% de lo que son los lípidos especialmente. Pero que teníamos que ahí empieza a interactuar específicamente ya otros órganos como son el páncreas y el hígado especialmente, o la vesícula biliar inicialmente, ¿sí? Que serían los más representativos en el momento de interactuar, porque son los que van a ayudar o a segregar esas sustancias para que se haga todo el proceso metabólico, ¿sí? Entonces mencionábamos que en el páncreas lo que hacía o se estimula lo que es la liberación de la lipasa pancreática y la colipasa, para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Y el hígado, entonces va a segregar una serie de sales, ¿sí? Las sales biliares, en este caso, ¿m? Para empezar con ese proceso. Entonces mencionábamos que una vez se hayan segregado estas sales y, y demás, ¿sí? Y la lipasa pancreática, pues ya ahí entraríamos a lo que es el intestino delgado, que en el intestino delgado es importante tener en cuenta que, bueno, que ya tendríamos ahí lo que es la mucosa intestinal, para que lo vayamos teniendo ahí en cuenta, y que ahí empezaría a jugar un papel de carácter importante lo que son los enterocitos, ¿sí? Recuerdan, no sé si yo les mostré esta imagen en donde hablábamos de los enterocitos que son los encargados como tal de hacer esa absorción de nutrientes, ¿sí? Que llevarían en este caso los lípidos, y son los encargados de ya llevar ese proceso metabólico a un nivel a un nivel mayor, ¿sí? Ya aquí, bueno, tenemos lo que son los pliegues de la submucosa, los enterocitos y la vellosidad intestinal, que la vellosidad intestinal son estas que les señalaría aquí con la flechita, ¿sí? Y esas serían las encargadas ya de hacer esa absorción como tal de lo que son los lípidos, para que lo tengamos en cuenta. Ya seguido de esto, bueno, les mostraría otra de las diapositivas. Ya empezamos a hablar del papel que empiezan a tener las lipoproteínas para hacer esa degradación de lo que son los lípidos. Entonces, hablábamos que se le conocen como lipoproteínas porque tienen una serie de apoproteínas que las conforman, ¿sí? Entonces, ellas son las encargadas de transportar y de
hacer ese proceso de degradación de los lípidos como tal. Mencionábamos que, bueno, esta es la composición de las lipoproteínas que están por lo general compuestas de lo que son el colesterol, los triglicéridos, la proteína y los fosfolípidos. Entonces mencionábamos que son cuatro lipoproteínas específicamente, que sería el kilomicrón, el VLDL, el LDL y el HDL. Entonces estábamos mencionando que lo que es el kilomicrón sería la lipoproteína, por así mencionarlo, más grande, ¿sí? Pero entonces mencionábamos que entre más grande pues tendría un mayor volumen, ¿m? Pues sería lo que es un mayor de volumen, pero una menor densidad, ¿sí? Por la composición que tienen. Aquí ustedes este cuadro que ya lo hemos visto en diferentes ocasiones, pues ustedes pueden observar lo que es, bueno, les señalo aquí con la flecha, el tamaño, igual esto todo lo pueden chequear en las diapositivas que les envié como material de apoyo y de soporte, y la densidad de lo que son las lipoproteínas. Entonces mencionábamos que la primera sería el kilomicrón. Importante que tengan en cuenta estas son las lipoproteínas las cuales posee el kilomicrón, que sería la B48, la 1 y la 2, ¿sí? Recordemos que ahí empieza a interactuar como tal también lo que es el HDL, ¿no? ¿Por qué razón? Ya lo habíamos mencionado anteriormente, el HDL para ayudar a esa descomposición de lo que es el litio le presta como tal al kilomicrón, y no solo al kilomicrón sino también al VLDL, lo que son las aproproteínas C2 y la proproteína E. Entonces para que lo tengamos ahí en cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, aquí recuerden esta gráfica que la puede chequear en las diapositivas que les envié, en donde se da de una forma más explícita todo el proceso que se realiza como tal, ¿sí? Con referente al kilomicrón, cuando interactúa con el HL, y tener en cuenta el remanente del kilomicrón que quedaría después de hacer esa interacción con el HDL, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí muy en cuenta. Y hacia dónde se dirige como tal ese remanente, que en este caso se dirigiría a lo que es el hígado especialmente. Tenemos el BLL, que ya sería de una más baja densidad, ¿sí? Y que sería similar al kilomicrón. Mencionamos que lo único que cambiaría referente a la apoproteína sería que este tiene apoproteína B100. En el momento en el que interactúa con el HL también le va a prestar lo que es la aproproteína C2 y la proproteína E, ¿sí? Para hacer ese proceso de descomposición. Pero entonces mencionamos que en el momento en el que se hace ese proceso con el HL, va a haber un remanente que sería el ILL, ¿sí? Que después se convertiría como tal en LDL, ¿sí? Entonces acá vemos en la gráfica, mucho más breve, tenemos el BLL, este sería el primer remanente que quería, que se convertiría en el LDL, ¿no? Entonces para que lo tengamos ahí en cuenta. Ahí ya tenemos el LDL, que la composición básicamente se forma de la aproproteína B100. Este ya sería más pequeño que el BLL, ¿sí? Vemos acá lo que es la composición también porcentual, que tiene un 21% de proteínas y 79% de lípidos. ¿Sí? Recordar que lo que es el kilomicrón pues es aquellos lípidos que nosotros tenemos de forma exógena, ¿no? Que vienen de afuera prácticamente. Ya hacemos una correlación, una diferenciación con lo que es el HL, que es ese colesterol, que lo mencionamos que es el colesterol bueno porque ayuda a agradar a los otros, que ya es de una forma endógena, ¿no? Que estaría adentro, prácticamente que es segregado por el hígado especialmente, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos el proceso que realizamos con el LDL,
¿m? Que ahí ya básicamente en la descomposición del LDL, ahí ya tenemos lo que es la energía específica, la cual nos serviría como energía para el músculo, que allá se vería con el proceso de lo que es la beta oxidación, ¿sí? O la energía que nosotros guardamos. Por último, pues tendríamos, bueno, importante tener en cuenta esto. ¿M? Entonces, en el momento en el que nosotros teníamos, habíamos mencionado que cuando la LDL no hace ese proceso de oxidación o la beta oxidación específicamente es cuando empezamos a tener esta serie de inconvenientes, ¿no? Cuando empiezan a taponarse lo que son nuestras arterias y venas y demás, ¿sí? Que empezaría ahí, bueno, primer síntoma lo que es la arteriosclerosis. Y por último tenemos la HDL, que sería la lipoproteína de más alta densidad. ¿M? Que tiene lo que son estas aproproteínas, ya vemos la composición que sería el 33% de aproproteínas y 67% de lípidos. Como lo mencionamos anteriormente, esta prácticamente se sintetiza en lo que es el hígado, para que lo tengamos ahí en cuenta. Y ya sabemos que es aquella que le ayuda a las otras lipoproteínas a hacer ese proceso de degradación, ¿sí? Aquí pues tenemos esta imagen, ustedes la pueden checar sencillamente, como ya les había mencionado, en lo que son las diapositivas que les envié, en donde está de carácter mucho más claro. Mm, Recordemos también lo que es la beta-oxidación, que ese es aquel proceso de carácter endocrino, ¿sí? Eh, No, de carácter catabólico, qué pena que me equivoqué ahí. Esto es aquel proceso de carácter catabólico en el cual lo que nosotros hacemos es descomponer lo que son los ácidos grasos. Los ácidos grasos, descomponer los ácidos grasos para la toma de energía especialmente. Recordemos que ese proceso se realiza en lo que es la mitocondria de la célula, ¿sí? Y que la descomposición del proceso depende del número de carbonos que tenga el ácido graso. Hay que tener muy en cuenta que cada que se hace el proceso de beta-oxidación, ¿sí? Al ácido graso se le van a quitar un par de carbonos. Entonces, si tengo un ácido graso, el cual posee dos carbonos, por ejemplo, 16 carbonos, entonces en el proceso de beta oxidación, por ende, le quedarían 14 carbonos. Volvería otra vez a pasar para hasta que logremos descomponerlo totalmente, ¿sí? Entonces ahí para que lo tengan un poquito más en cuenta. Bueno, aquí ya esto sería referente a la dislipidemia, para que lo tengamos mucho más en cuenta. Entonces, bueno, aquí está la definición de lo que es la dislipidemia, que es el aumento de concentración plasmática del colesterol y lípidos en la sangre, por separados o juntos, y una baja concentración de lo que son las lipoproteínas o el HDL, o sea que en este caso pues no tendríamos la posibilidad de descomponer como tal los lípidos, ¿sí? Importante este cuadro para que lo tengan en cuenta, la clasificación de Fredrickson de lo que son las dislipidemias, estas diapositivas también se las adjunté y vamos a tener muy en cuenta el tipo, cómo se clasifican la 1, la 2A, la 2B, la 3, la 4 y la 5 para que miremos cómo las lipoproteínas interactúan o se relacionan con el tipo de dislipidemia, ¿sí? Entonces vemos que lo que es el tipo 1, en donde encontramos los triglicéridos que están elevados, ahí encontramos también que los kilomicrones están elevados. Entonces para que le echen una chequeadita a eso. Ya sabemos que se clasifican en primarias y secundarias. Las primarias son alteraciones de carácter genético. Las secundarias ya serían alteraciones metabólicas por causa de otra enfermedad o el uso o el estilo de vida. ¿Sí? Entonces, las dislipidemias primarias, como lo mencionamos, pues serían de carácter genético. ¿M? Eh, y estarían prácticamente relacionadas con estas enfermedades que nosotros mencionamos acá, lo que es la hipercolesterolemias, ¿sí? Que sería el aumento del LDL,
y la disminución de HDL, la hipertrigliceridemia, qué pena ahí me equivoqué con ustedes, ¿m? Que aquí pues ya hacemos una explicación de carácter mucho más amplia. Bueno, eso lo vimos con ustedes en una de las clases para que lo tengan en cuenta y también pues lo vayamos estudiando. Sí. Bueno, tener en cuenta, digamos, la hipercolesterolemia, que se caracteriza, digamos, la hipercolesterolemia de carácter familiar, en donde hay un defecto en el cromosoma. Sí, importante que habría una deficiencia en lo que es la aproproteína, en la aproproteína B100, ¿sí? Entonces, por ende, evita que haya la unión del LDL a su receptor, ¿sí? Mencionábamos que ahí el LDL pues estaría implícito en lo que son los receptores, ¿m? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Ya mencionamos lo que, bueno, estas serían las enfermedades asociadas más específicamente, ¿sí? A lo que son las dislipidemias primarias. Estas serían las causas, son las enfermedades, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta, el pancreatitis, la arteriosclerosis de carácter prematura, enfermedad crónica, el endurecimiento arterial, lo que es la obesidad y la diabetes. Entonces ahí tenerlo en cuenta especialmente. Y tenemos lo que son las dislipidemias de carácter secundario, que ya como lo mencionábamos, pues ya es una alteración en el aspecto metabólico producida por, bien sea por enfermedades o por factores de carácter externos. Sí, básicamente, o para que lo tengamos en cuenta, estos están muy relacionados ya con lo que es el estilo de vida. Entonces ahí ya podríamos entrar a relacionarlo con la obesidad, ¿sí? Enfocado a el estilo de vida de las personas, ¿sí? Si son de carácter sedentario, la alimentación estaría muy enfocada a ella. Ujú. Y también puedes tener en cuenta que es la consecuencia, puede ser la consecuencia de otras enfermedades como es el hipertiroidismo y la diabetes, ¿no? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, como les estábamos mencionando, pues como les estaba mencionando, una de las causas es el sobrepeso o la obesidad, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar entonces la última diapositiva, que fue lo que nosotros vimos ya en la última clase, que es referente a la obesidad, ¿sí? Entonces, bueno, mencionamos que es una acumulación excesiva de grasa, con efectos negativos hacia la salud. Esa sería como la definición más sencilla. Encontramos que está muy relacionado. Habíamos hablado de la definición que nos brinda la OMS, sí, que ya menciona que es una enfermedad crónica caracterizada por el aumento de grasa corporal asociada a mayor riesgo para la salud. Mencionamos que todas las definiciones que les presentaba en esta diapositiva pues están correlacionadas. Sí, la importancia del tejido adiposo lo mencionamos también. Tener en cuenta el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo, ¿sí? ¿Cuál sería la característica de cada uno de ellos? Las funciones que presenta. ¿Mm? Cuando nosotros ya hablamos de obesidad, mencionamos que era una enfermedad crónica y multifactorial. Sí, recuerden que la obesidad es una enfermedad que no se da por sí sola, sí, que por lo generalmente viene acompañada de otras enfermedades. Un ejemplo que lo presentábamos anteriormente, bueno, que sería como el hipotiroidismo, la diabetes, también mencionábamos la vez pasada enfermedades de carácter muscular o enfermedades como suelen ser, bueno, em, bueno, estamos hablando de carácter muscular y demás, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, también mencionábamos que no hay un tratamiento eficaz para lo que es la obesidad. Aquí hay que hacer una combinación de tratamientos, ¿sí? Y que por lo general se brinda porque no haya un balance energético, sino que haya un desbalance a nivel energético, ¿no? En este caso, pues, que se consuma más de lo que se gasta.
¿Mm? Entonces ahí para que tengan en cuenta, mencionamos ya la clasificación de la obesidad, inicialmente por su forma corporal, en donde hablábamos de la tipo manzana o la obesidad tipo pera, que es la primera sería la obesidad central y la segunda la obesidad periférica, que mencionamos que la obesidad periférica prácticamente se le da únicamente a las mujeres, ¿no? Ya la obesidad central o tipo manzana es aquella obesidad que le da tanto a hombres como a mujeres, pero es aquella que está relacionada netamente con las otras enfermedades o que tiene un riesgo neto para la salud, ¿sí? Entonces, bueno, otra clasificación que mencionamos, que por las causas exógenas, endógenas, y mencionamos esta clasificación que se da por medio de lo que es el perímetro abdominal, ¿no? Que es dependiendo de la medición que nosotros realizamos del abdomen. Entonces, para que tengan en cuenta, para los hombres, si ese perímetro abdominal es mayor de 90 centímetros y a las mujeres de 80 centímetros, ya se considera que esa persona es obesa como tal. ¿Mm? Teníamos esta que es la clasificación que nos da la OMS, que eso ya sería por parte del el IMC, el índice de masa corporal, ¿sí? Y aquí tenemos los tipos de obesidad específicamente. Bueno, a tener en cuenta que les menciono, estas serían las enfermedades o las asociaciones que se tienen con enfermedades referentes a la obesidad. Eh, bueno, ya hablamos de lo que eran enfermedades de carácter pulmonar, pues especialmente por la presión que ejerce sobre nuestro em, aparato respiratorio, especialmente sobre lo que son los pulmones, las vías respiratorias y demás. Sí, también en la parte abdominal. Mencionábamos que las personas obesas pues tienden mucho a sufrir de lo que es hernias en la pared abdominal, el reflujo gástrico, lo que es la incontinencia urinaria, ¿no? Por la misma presión que emiten la grasa sobre lo que es la vejiga especialmente, ¿sí? Entonces mencionamos importante lo que se menciona acá, lo que es el desgaste articular, las hernias de carácter discal, que se le reduce en 12 años l- la expectativa de vida de una persona con obesidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del tratamiento manejo, tener en cuenta especialmente lo que nos compete a nosotros, lo que es la parte de actividad física. ¿Sí? Nosotros hablamos de un porcentaje en el cual, y dentro de uno de los documentos que les envié, hablamos de un porcentaje en el cual ellos tenían que trabajar su frecuencia cardíaca máxima. Sí, estamos hablando que ese porcentaje debería estar entre el 50 y el 75% de esta frecuencia cardíaca máxima al momento de trabajar con este tipo de personas. Sí, cuando hablábamos del VO2, hablábamos que tendría que ser máximo del 35%. Ya también tener en cuenta que ellos tienen que realizar lo que son ejercicios tanto de fortalecimiento muscular como de carácter cardiovascular, ¿sí? Y como se mencionaba, pues que no hay un tratamiento eficaz solo uno contra la obesidad, que siempre tiene que estar combinado, ¿sí? Entonces mencionamos que la actividad física por lo general combina con lo que son los cambios alimenticios. Entonces sería como un repaso de forma breve para que lo tengamos en cuenta para el parcial. Ya saben que igual todas las preguntas que ustedes deseen desarrollar por el foro pues se tendrán en cuenta. ¿Listo? Y también estas diapositivas se las compartí en lo que son los materiales de apoyo.